Les habla el doctor Gustavo Salle Lorier. Soy candidato a la presidencia de la República, al Senado y a la Diputación por el partido Identidad Soberana. Este es un partido nuevo, con características muy especiales y heterodoxas dentro de la partidocracia uruguaya. Este es un partido soberanista que lucha por la libertad, por la familia, por la propiedad privada y fundamentalmente contra la corrupción estructural que afecta a nuestro país. Nos manifestamos abiertamente anti-Agenda 2030 y particularmente anti-ideología de género. Esos son los grandes lineamientos de carácter ideológico, filosóficos y políticos de Identidad Soberana. Priorizamos la libertad individual y encontramos que en el siglo XXI hay una verdadera confrontación, si no es que es aplicable el término guerra, entre la élite mega rica y el resto de la humanidad. Ese contexto internacional, por supuesto, se traslada íntegramente, como no puede ser de otra manera, al ámbito nacional, impactando en el Uruguay en la objetivación de un modelo económico impuesto por las grandes corporaciones internacionales, los organismos multilaterales de crédito, las agencias calificadoras de riesgo, que implicaron una verdadera subversión de los paradigmas de vida, de los paradigmas productivos, del relacionamiento social en el Uruguay. Yendo concretamente a la materia que más interesa al portal agroalimentario y, por cierto, a sus seguidores, que es la problemática de la producción agropecuaria del país, en primer lugar tenemos que efectuar un diagnóstico. Siguiendo precisamente los lineamientos internacionales, en el Uruguay se ha registrado una apertura a las grandes inversiones extranjeras de las corporaciones internacionales de los agronegocios. Pero fundamentalmente, a partir de 1984, 85, 86, con el gobierno de Julio María Sanguinetti y la sanción de la ley de prioridad forestal y la ley de inversión extranjera, un combo que llevaron a la instalación en el país del modelo productivo agrario forestal. Hay una total priorización de la forestación en nuestro país. Ello implica la instalación de un monocultivo que afecta negativamente la producción agrícola y ganadera en el Uruguay. Al mismo tiempo, se llevó adelante en los sucesivos gobiernos, con inclusión de los gobiernos del Frente Amplio, la extranjerización de la tierra del Uruguay con fines de forestación. Concomitantemente a ese proceso de estímulo a la forestación, que supuso inclusive restarle fondos a los cometidos esenciales del Estado para otorgárselo a los forestales extranjeros, se produce el desembarco del agronegocio corporativo, bueno, con el desembarco, por cierto, de Monsanto, Cargill, DuPont, es decir, esas grandes corporaciones del negocio agrícola a nivel mundial, cuyos propietarios son los fondos de inversión y que vienen a realizar una inversión expoliativa, depredadora de los recursos naturales del país. Ello conllevó un ataque directo a los medianos y pequeños productores.
Yo ayer estuve reunido en San Jacinto con el movimiento social Un Solo Uruguay, donde familias del campo nos platicaban a 3 candidatos a la presidencia de la República por partidos pequeños la angustia que están viviendo, la crisis existencial que están viviendo por la falta de rentabilidad, por el agobio tributario que sufren pequeños y medianos productores que hacen inviable el negocio familiar de la agricultura. Eso es el producto de gobiernos entreguistas, de gobiernos que aceptan y claudican ante imposiciones de las grandes corporaciones en perjuicio del país. Identidad Soberana se propone volver la familia al campo, es decir, lo que se llama proceso de ruralización. Hemos sufrido un proceso de desruralización. Tenemos que invertirlo, tenemos que ir al proceso de ruralización. Para ello, el campo, que es el motor del Uruguay, tiene que resultar rentable. Al mismo tiempo, tiene que ir acompañado de un proceso de industrialización, que la materia prima que emerge de la actividad agrícola y pecuaria del país conlleve la industrialización nacional para generar empleo genuino. Sabemos que los tratados de inversión, sabemos que las políticas de dumping, sabemos que las políticas corporativas son un enemigo de estos procesos que necesita imperiosamente el Uruguay. Consecuentemente, necesitamos del apoyo de toda la población para que con un criterio patriótico y con un criterio de responsabilidad respecto de las futuras generaciones, ese proceso de ruralización y de industrialización sea exitoso. Les voy a explicar cómo el Estado atenta contra los intereses de la familia del campo, buscando su extinción, buscando el desapoderamiento de sus tierras para entregárselas a las grandes corporaciones. Es a través de la política tributaria. El inversor extranjero normalmente, en una conducta extorsiva, pide estar exonerado de impuestos. Efectivamente, los gobiernos entreguistas, complacientes y corruptos, tal vez con coimas mediante, accede a esas exoneraciones tributarias. Pero como concomitantemente la putrefacta casta política necesita recursos para solventar las políticas de clientelismo, para seguir en la administración de gobierno, como necesita además dinero para solventar los privilegios de la casta política, las exoneraciones fiscales suponen que alguien tenga que pagar por esa exoneración y por las exigencias fiscales que tiene el gobierno que interpreta los intereses de la casta. Entonces, en este sistema cleptocorporatocrático que vive el mundo y que vive Uruguay particularmente, quienes tienen que hacerse cargo y pagar esas exoneraciones son precisamente los pequeños y medianos productores. Por eso es que el campo en el Uruguay está haciendo el negocio de las corporaciones y está haciendo la quiebra de la familia del campo y el éxodo de la familia del campo a la periferia de las ciudades para después conformar el caldo de cultivo de los carteles de la droga. Por eso nosotros hablamos en el Uruguay de un modelo narcoforestal. ¿Cómo se revierte esta situación? Bueno, primero, eliminando la posibilidad de los contratos secretos extorsivos que otorgan beneficios inapropiados, desaconsejables a las grandes corporaciones. Segundo, eliminando las exoneraciones a las grandes corporaciones que extorsivamente piden ese privilegio, esa prebenda frente a los productores nacionales. En tercer lugar, con una
política de estímulo a la producción agrícola y ganadera uruguaya. Tenemos limitantes de carácter jurídicos, como son, por ejemplo, los tratados de inversión, que nos imponen un tratamiento igualitario entre el inversor extranjero y el nacional, pero con la diferencia que el inversor extranjero tiene espalda para llevar adelante políticas de dumping que arruinan a quien no tiene espalda, vale decir al pequeño y el mediano productor. Debemos deshacernos de esos tratados que son verdaderas cadenas que limitan al Estado para incentivar el proceso de ruralización, industrialización que necesita imperiosamente el país. No es fácil, no es una medida de un día para el otro. Como tampoco es fácil revertir el modelo forestal que todos los gobiernos han profundizado desde 1984 a la fecha. Pero es absolutamente imperioso realizar ese proceso de eliminar el monocultivo eucaliptero forestal en el Uruguay y darle cabida a la agricultura familiar. Debemos llevar adelante también un proceso que atienda a los temas de racionalidad en el uso de los recursos naturales, el cuidado de los recursos naturales. Estamos viviendo, por ejemplo, un grave proceso de envenenamiento del agua dulce del país a través de las pasteras y a través del uso de los agroquímicos. Ustedes saben además que el agroquímico es una forma de eliminar mano de obra agraria, una forma de eliminar el laboreo y una forma de eliminar también métodos que son beneficiosos para la propia tierra. Este es un proceso que necesita el apoyo prácticamente mayoritario, cuando no unánime, del pueblo uruguayo. Si no, es absolutamente imposible, porque tras cartón tenemos que luchar contra las eventuales sanciones o políticas extorsivas que lleven adelante las corporaciones a través del sistema financiero, a través de los préstamos, a través de las agencias calificadoras de riesgo. Sabemos que los gobiernos en este momento están totalmente condicionados por esas corporaciones internacionales, por esos fondos de inversión, como BlackRock, de Vanguard. Por lo tanto, todo esto que estamos proyectando, lo decimos con total sinceridad, implica un gran esfuerzo, implica un acto de conciencia patriótica nacional de cada uruguayo. Sin esa conciencia y sin esa militancia patriótica que consolide por lo menos un mercado interno hacia la producción nacional, evidentemente nada de esto será posible. Cada vez que un uruguayo, en forma individual, con un criterio egoísta, prioriza la compra de productos extranjeros en desmedro del producto nacional, genera consecuencias devastadoras en el país. Se resiente toda la estructura del país. Por eso insistimos que conjuntamente con las medidas de carácter fácticas referidas a la producción, tiene que darse también una toma de conciencia y una política que propenda a que el uruguayo defienda la agricultura familiar, la producción nacional y el consumo nacional. Necesitamos de unidad para enfrentar posibles o probables medidas coercitivas, extorsivas y sancionatorias por parte de los organismos internacionales, por parte de las calificadoras de riesgo. Nada de esto es fácil y, por supuesto, no es un proceso, digamos, instantáneo, es un proceso, o mejor dicho, es una tendencia, es encaminar el buque hacia un puerto hacia el cual hoy no está encaminado, sino todo lo contrario. Conforme a la calificadora de riesgo Standard & Poor's, las elecciones en el Uruguay, según un informe al que accedió el semanario Búsqueda, son un trámite. Gane quien gane, vale decir Orsi o Delgado, la macroeconomía, con estas características que acabo de describir,
no se va a alterar. Vale decir que las políticas de entrega de la patria a las grandes corporaciones no se va a alterar porque sea Orsi o porque sea Delgado, porque es una farsa, es una manipulación lo de izquierda y derecha. Acá tenemos dos candidatos a la presidencia de la República, eventualmente podríamos hablar de un tercero, que sería Andrés Ojeda, que son exactamente lo mismo y están dispuestos a consolidar estas políticas antipatrióticas y de pauperización, de empobrecimiento y de extinción de la familia del campo. Con respecto a los plebiscitos, en cambio, la calificadora Standard & Poor's dice que es lo más importante que se está jugando en el Uruguay, el plebiscito de la previsión social. ¿Por qué? Porque hay un fondo de 24.000 millones de dólares que las AFAP, que son propiedad de los fondos de inversión, la llevan al circuito financiero internacional, generando un verdadero círculo perverso financiero, porque el fruto del sudor del trabajo del obrero conforma el fondo. Normalmente el obrero no llega a fin de mes. Ese fondo va al sistema financiero y el sistema financiero le presta a un interés más caro que el de la rentabilidad que le paga la AFAP su propio dinero. Esta es la perversidad de las AFAP. Por eso soy el único candidato a la presidencia de la República en el Uruguay, dentro de las 6 fuerzas políticas más importantes, que ensobro el sí contra estas instituciones sicarias que han fomentado la forestación, que han fomentado las empresas masónicas, las empresas de amigotes. Hay que decirlo claramente. Por otra parte, el plebiscito busca consolidar constitucionalmente que la gente se pueda jubilar a los 60 años, que no se le extienda 5 años más. Yo quiero ser meridianamente claro en una precisión. En este sistema mundo que vivimos hay un tema que es muy claro. Las grandes corporaciones, los grandes fondos de inversión son avaros, son egoístas, son criminales. Ganan y ganan y ganan dinero y cada vez quieren ganar más en detrimento de la humanidad. Tenemos que frenar a estas grandes corporaciones que normalmente son de actuación non santa, de actuación aparentemente criminal, que están expoliando a la humanidad. Y eso no puede ser, de ninguna manera. Tenemos que lograr la inversión ética, la que diga, yo invierto, corro riesgo y por lo tanto quiero ganar. Correcto. Ahora, no quiero masacrar a los pueblos, llevándome toda la torta y dejando solo las migajas para los pueblos, que es lo que está sucediendo en este momento, lamentablemente. Finalmente, el plebiscito de la seguridad social, la reforma de la Constitución que se obtuvo a través del sistema del plebiscito, establece que no haya jubilación inferior a un salario mínimo nacional. Señores, el salario mínimo nacional es lo básico, elemental, que requiere un individuo para llegar a fin de mes sin hambre. Si tenemos AFAP que pagan 126 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, no estamos hablando de pobreza. Estamos hablando de crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de condena a morir por inanición. ¿Cómo se pueden oponer a una reforma constitucional que lo que pretende establecer es el derecho a la vida, el derecho a cobrar lo elemental para poder subsistir austeramente, pobremente, paupérrimamente, pero vivir? Lo otro no es vivir, lo otro es la inanición, lo otro es la muerte. Así que ensobrar el sí es un imperativo ético, moral y hasta si se quiere jurídico para no convalidar políticas violatorias de los derechos humanos, criminales de lesa humanidad. Con respecto a los allanamientos nocturnos, el problema del narcotráfico está en la casta política, que son financiados por el narcotráfico, está a nivel del sistema financiero internacional que lava el dinero del narcotráfico, está a nivel de las grandes corporaciones que también son las que trafican la droga. Entonces,
No hace falta patear la puerta del hogar, el sagrado inviolable que dice el artículo 11 de la Constitución. La policía sabe perfectamente bien dónde están las bocas de venta de droga. El problema es que la verdadera, las verdaderas causas del narcotráfico no se tocan porque involucran sectores de poder fáctico, sectores de poder gubernamental. Esa es la verdad. Defiendan el hogar. Y por otra parte, el allanamiento nocturno no se establece específicamente para la investigación de la droga, se establece como una herramienta de carácter jurídico penal para cualquier tipo de delito. Mañana se pone una inoculación obligatoria y te patean la puerta de tu casa a las 3 de la mañana para verificar si cumpliste o no con la inoculación. Así que con respecto al allanamiento nocturno es una medida absolutamente atentatoria contra la paz, la armonía de la familia, porque la Agenda 2030, a la que responden todas estas políticas que se llevan adelante, no quiere a la familia. No quiere a la familia del campo, como no quiere a la familia en general. Y nosotros tenemos que tener presente que la familia es la base, es la institución básica de la organización social en la que vivimos.